Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Comenzamos. Hola, comunidad del Semojal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Semojal News. En esta ocasión tengo el gusto de platicar con la doctora Ana Serrano Ardila. Ella es una médico ortopedista de la Ciudad de México. Tiene su práctica profesional en el Hospital Centro Médico ABC, donde también realizó su residencia en cirugía ortopédica y traumatología, y estudió la carrera de medicina en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Hola, Bel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y por el espacio. Muchas gracias por aceptar. Doctora, en esta ocasión queremos platicar acerca de lo que sabemos que usted es una gran proponente en la ortopedia en general y particularmente en la ortopedia mexicana, que es la que practicamos nosotros. Usted es una persona muy relevante en redes sociales, en medios electrónicos, ha dado pláticas, entrevistas y demás de un tema que pareciera obvio o de sentido común, pero al escucharla en sus múltiples participaciones, pues me doy cuenta que desafortunadamente no es ni de tan sentido común ni tan obvio, que es algo a lo que se llama actualmente la ortopedia inclusiva. Así es. ¿Qué nos puede decir de esto, doctora? ¿A qué se refiere con ortopedia inclusiva? Mira, primero es un tema muy bonito porque en este tema todos ganamos. ¿Okay? No son de esas tendencias que la gente cree que va a ser algo nuevo, pero dañas al paciente o hay un riesgo, sino que todos ganamos. ¿A qué me refiero con ortopedia incluyente? Que podría ser medicina incluyente o podría ser atención más empática para todos los efectos. Okay. Hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta aquí. Por un lado, y si quieres de ese hablamos después, pero lo menciono, es ortopedistas y médicos y médicas tratantes diversos. ¿Eso qué significa? Hombres y mujeres a la par haciendo ortopedia. Claro. Porque pues el mes pasado estuvimos en el Congreso de Ortopedia hablando que en México somos solo el 9% de las mujeres ortopedistas. Obviamente hay muchos espacios que ocupar, hay mucho que decir todavía, pero digamos que ese es un tema, ¿no? En la medida en que nosotros como ortopedistas seamos más diversos, podremos darle al paciente también una atención más integral, porque los pacientes también son diversos. Estamos hablando de creencias, de razas, de formas de cuerpo, de orientación sexual, bueno, de lo que tú quieras. Y bueno, y claro, yo también hablo de esto porque yo soy colombiana, hace 3 años ahora también soy mexicana, y pues es muy bonito cuando el mundo es diverso, claro. Y cuando tienes contextos culturales de aquí, de allá, y tenemos empatía y aceptamos. Entonces, por un lado estamos nosotros como ortopedistas. Pero por otro lado están los pacientes y los pacientes siempre han sido diversos. Tenemos edades, razas, factores de riesgo, condiciones genéticas, que eso también vamos a hablar un poquito después, y también tenemos formas de cuerpos. Exacto. Formas de cuerpos no es lo mismo que quien es gordo está enfermo o quien se ve gordo o con sobrepeso, y esto para quienes nos están escuchando, hay que decirlo en muchísimas comillas de esto de la obesidad y el sobrepeso y todo esto, sí. es, caemos en el error de asumir. Y últimamente estoy diciendo que el verbo asumir es un verbo que de por sí ya es erróneo. Estás asumiendo cosas que no son, estás pensando cosas que no deberían ser y que no has corroborado. Sí. Entonces, ¿por qué la sociedad, la historia, nosotros mismos nos dimos ese poder de opinar de otras personas, de opinar de sus cuerpos y de asumir por cómo se ven sus cuerpos, cómo son? Claro. Seguro come fatal, seguro no hace ejercicio, seguro es una floja. Y de ahí vienen otros muchos problemas. Entonces, ortopedia incluyente, en este caso en particular, de los varios aspectos que te voy a compartir, es cómo hacemos
para hacer una medicina que nos enseñaron a hacer, que significa hacer un diagnóstico, en nuestro caso ortopédico, Sí, ortopédico traumatológico, en donde un paciente, independientemente de cómo se vea, yo tengo que oír que le está doliendo una rodilla y que por lo tanto tengo que hacer los pasos que me enseñaron para poder llegar a cuál es el diagnóstico de por qué le duele esa rodilla y cómo lo voy a tratar. En ese sentido, si yo veo a un paciente llegando que para mis ojos es gordo y le duele la rodilla, inmediatamente la cabeza de muchos, yo también era así hace mucho tiempo, es gordo, entonces que el diagnóstico es gordo y por lo tanto el tratamiento es baja de peso para que se te quite el dolor de rodilla. Eso es completamente falso. ¿Cuántas personas delgadas en el mundo no les duele la rodilla y también los vas a hacer bajar de peso? claro. ¿No? Sí, sí, ¿O entiendo. cuántos pacientes gordos los han mandado a bajar de peso sin antes tomarle una resonancia? Capaz si tienen un menisco roto. Y es como la teoría del alfiler. Si yo te clavo 3 o 4 agujas o alfileres en tu muslo, pues claro que te duele. Sí, Te quito tres, pues esa que tienes ahí, la que te queda, también te va a doler. Y entonces, perder el peso te va a quitar el dolor. No, pues vamos primero a saber cuál es la causa de este dolor. Y si es un menisco roto, ¿cómo tratamos los ortopedistas un menisco roto? sí, Pues sí, lo por superamos, supuesto, ¿verdad? exacto. Se ofrece algún tratamiento específico para esa lesión. Exacto. Entonces, esto es un poco de la ortopedia incluyente. En eso también, pues yo veo muchos pacientes con síndromes raros, eh, síndrome de Ehlers-Danlos, trastorno del espectro hipermóvil, muchas espondiloartropatías. Y entonces en esta ortopedia incluyente también vale la pena hablar de cómo tenemos que ser empáticos en el sentido de hacer una escucha activa. ¿Por qué? Porque pues muchos ortopedistas y médicos que conocemos tú y yo hablamos de los umbrales del dolor, ¿no? Es que a Ajá. este paciente no le tiene que doler tanto, ¿no? O le duele pero se aguanta, o no sé, Ujú. tantos mitos que dicen. O está exagerando. O está exagerando, o está llamando la atención porque claro que es una mujer súper ansiosa, seguro tiene fibromialgia y tantas cosas que oímos y que hemos Sí, normalizado a lo largo de nuestra práctica. sí, y que va muy de la La mano verdad con de nuestra las especialidad y lo que cosas, nosotros hacemos. exacto, Tiene toda la exacto, razón. porque pues o sea, no te voy a poner un porcentaje altísimo, pero el 90% de los pacientes que vemos, si no es más, vienen porque tienen algún dolor. A menos que tuviera una masa que no dolería, pero digamos que eso no es lo más frecuente. Pero en términos generales, sí existe la escala visual análoga y existen otras escalas para poder saber cómo le duele al paciente o qué tanto le duele. La verdad de las cosas es que tu dolor, el que tú sientes ahorita, si tienes dolor en la mano, ese solo te duele a ti, a nadie más, no a tu compañero, no a tu amigo, no a tu mamá. El único que sabe que le duele eres tú. Sí, Si yo tengo un dolor, la única que le duele es a mí. Y entonces yo como doctora de una paciente que le duele, lo único que puedo hacer es creerle. Creerle. sí. No es que está inventando, es que está... ¿Por qué? Porque tengo muchos pacientes que tienen más de 10 o 15 años de dolor crónico, por supuesto, con un retraso diagnóstico de 6 a 12 años, dependiendo del síndrome que tengan. Y muchas de ellas, como tienen cuerpos diversos y ellos tienen, pues son gordos o son obesos o son lo que se, entre comillas, se dice obeso o con un índice de masa corporal alto, y entonces el retraso diagnóstico es mayor. ¿Por qué? Porque ya se sabe que los pacientes gordos tienen menos tiempo en consulta, Joel. Sí, ¿Por qué? Porque todos somos una sociedad gordofóbica. Entonces al gordo no lo revisas igual que al flaco. Y eso está mal, porque eso es discriminación. sí, Entonces, de ¿ves? acuerdo. Hay un montón de cosas que hablar aquí. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también me gustaría plantear lo siguiente, y usted lo comentó muy, muy puntualmente desde el principio. La obesidad no es una enfermedad. ¿No es este, doctor, un paradigma, a lo mejor del que todavía no tenemos bien una posición definida en la medicina? No solo en la medicina mexicana, sino en la medicina mundial. Yo recuerdo en mis clases de la licenciatura que cuando tenía la clase de endocrinología, el médico que me dio la clase, un médico de la muy vieja escuela, nos Ujú. decía que obesidad mórbida es un pleonasmo, porque
Obesidad mórbida es como decir enfermedad enfermante, porque la obesidad de por sí es una enfermedad. Entonces, ahora estamos con este paradigma de si realmente es una enfermedad, es una condición física nada más, o qué tanto afecta o no afecta a la salud en general y particularmente a lo que nos atañe a nosotros como ortopedistas. Mm, ¿Qué opina a lo mejor de que de esta manera estamos tratando también de sobresimplificar la sintomatología del paciente con índice de masa corporal alto? Es que, o sea, todo lo que tú dices o sea, es completamente, o sea, esas son las preguntas que hay que hacerse Sí, y es muy bueno, la verdad. Hay varias cosas aquí. Uno, tú y yo somos ortopedistas, sí, ¿no? Entonces, dediquémonos a lo que sabemos hacer, hacer ¿no? ortopedia, claro. Ortopedia, o sea, articulaciones, huesos, tendones, ligamentos, etcétera, etcétera, ¿no? No somos nutriólogos, no somos asesores en diabetes, ¿no? No somos médicos bariatras, etcétera. Entonces, por ahí, calladitos nos vemos más bonitos, Claro, ¿no? claro, Primera totalmente parte. el dedo en la llaga. Exacto. Segundo, eh, el índice de masa corporal es una medición arbitraria que fue creada por la industria, Ujú, no por los médicos, que solamente toma en cuenta a una población muy chiquitita, mundial, ¿sí? ujú, No soy la experta en este tema, pero sí puedo recomendarles quien habla precioso de esto y es Raquel Lobatón, si la siguen en redes sociales, así se llama, y bueno, y las nutriológicas, Gina Saleme y Lana Boroboy hablan de esto porque aparte son nutriólogas y tienen esto supremamente bien estudiado. Y esto es el enfoque de salud en todas las tallas, o health at every size. Entonces, el sí, índice de masa corporal es un índice que se quedó obsoleto, no me acuerdo ahorita del año, pero que fue creado para poder, por las compañías de seguros, no ni siquiera farmacéuticas, sino de las de seguros, ¿sí? Entonces estableció unos parámetros para poder decir quién es flaco, quién es gordo, y quién es gordo grado 1, 2, 3, y mórbido, ujú, y ¿no? sí, Ahora, también tenemos que la Asociación de Médicos en Estados Unidos, si no estoy mal, perdón porque es que te juro, esto no es como el tema yo de ponerte los datos claros, pero estableció que la obesidad como enfermedad hace varios años, a pesar de que su task force sí, había dicho que no, okey, y necios se fueron a decir que sí. Entonces, ¿qué es lo único que está pasando? Que ahora tenemos bueno, ahora no, hace mucho tiempo tenemos un diagnóstico que se llama obesidad, que que victimiza a los pacientes, que los juzga y que además no les ayuda. Porque si eso no solamente fuera un problema, ahora resulta que existe la cultura de las dietas, la cultura de es que si tú no haces ejercicio, haces dieta, casi que abrazas un árbol, tomas agua pura, adoptas un perro, entonces no tienes valor. claro. Entonces, una persona con una talla triple XL no tiene valor, no merece respeto, no merece una consulta adecuada, no merece un diagnóstico, no merece que tengan, no sé, tallas de ropa para Que ellos. satisfagan sus necesidades, por supuesto. Por supuesto, pero esto es una cosa que además, esto es una mini pelea, no es pelea, pero pues yo hablo así. En el hospital, o sea, yo, Sí, por ejemplo, mi mano es talla 7 de guantes. sí, ¿Qué pasaría si me dan una talla 6,5 para operar? pues, Pues no, pero claro, muy incómoda. bien, muy Exacto, incómoda. Pues a mí me pasa eso con las pijamas quirúrgicas del hospital. A mí me aprietan los pantalones porque no, la vida no está hecha para mujeres de cuerpos grandes o hombres de cuerpos grandes, sí, ¿sí? Ahora lo mismo para la ropa, o sea, ¿por qué no hay ropa para la gente que es diferente? Grande, chiquita, más acuerpada, menos acuerpada, en fin. Entonces, toda esta cosa para decirte que el paradigma de la obesidad, pues claro, estableció que hay gente que es mala y buena, que hay medicamentos que son malos y buenos, que hay gente que le ujú, echa ganas o no le echa ganas. Pero a la larga, te dijeron que, ok, el problema es, estás gordo o estás gorda y tienes que bajar de peso. ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Ya se sabe porque hay un montón de estudios que dicen que solo el 5% de la gente que se somete a una dieta, hablando de algo de restrictivo para bajar de peso, sí, solo el 5% lo logra. exacto.
Y las complicaciones son mayores, o sea, un riesgo es, vuelves a subir de peso, subes más, que eso no sería un problema en términos generales. Todos los trastornos de la conducta alimentaria están a flor de piel cada vez que alguien está sometido a este tipo de restricciones o atracones o demás, que otra vez no nos corresponde a nosotros como ortopedistas, pero vale la pena que la gente que escuche este podcast sepa que no es, o sea, decir como ortopedista que tienes que bajar de peso, decirle a un paciente que tiene que hacer dieta, tú dices, bueno, pues no le estoy haciendo daño. Sí, sí le estás haciendo daño. Sí puedes estar engatillando a una persona que probablemente está a punto de tener un trastorno de la conducta alimentaria a que suceda. Y la gente se muere de eso. ¿Y hasta qué punto, doctora, es entonces nuestra responsabilidad incidir en algo que sabemos que de una u otra manera tiene importancia para el padecimiento del paciente? Todo esto que usted me comenta lo entiendo, lo acepto Ujú, y tengo muchos años de haberlo integrado a mi práctica profesional, tanto institucional como privada. Y estoy de acuerdo, puede ser un estigma, puede ser el motivo para que el paciente no regrese, para que abandone el ujú. tratamiento, en fin, una serie de cosas. Pero entonces, ¿hasta qué punto tengo yo que asumir esa realidad del paciente e involucrarlo en el proceso? Porque pongamos el caso típico, porque es por lo que nos distinguimos los ortopedistas. Todos los pacientes o la gran mayoría incluso hasta bromean diciendo que todo lo queremos resolver con control de peso. Y hablo desde mi particular punto de vista como un hombre, como un cirujano ortopedista con sobrepeso o a lo mejor en rango de obesidad. A mí me ha pasado que el paciente me diga: "¿Cómo me dice usted que baje de peso si usted está igual de gordo que yo?". Lo primero que hay que hacer es, primera regla, es no se opina del cuerpo de nadie. Exacto, exacto. Primera premisa. Ni el mío, ni el tuyo, ni el de nadie. Sin Pero embargo, entonces aquí viene otra cosa. Entonces dice, sí, no, es que es por salud. Y aquí estoy haciendo muchas comillas. sí, entiendo, y es a lo que quiero llegar. Es que en este contexto no estamos en una plática de amigos, estamos en una consulta médica donde hay un paciente y hay un médico. Y entonces yo asumo también que parte de mi responsabilidad es sensibilizar al paciente en que hay un problema subyacente que está ocasionando complicaciones. Usted y yo ya tuvimos oportunidad de platicarlo cuando más o menos hacíamos el outline de esta plática, y Ujú. hoy sabemos que no podemos simplificar el problema de dolor de las rodillas de una persona, del dolor de la espalda baja, al sobrepeso, porque esa explicación simplista quedó en el pasado, porque se ha Ujú. estudiado, porque sabemos, porque no solamente se trata de exceso de carga axial, sino de producción de interleucinas, de hormonas, de qué representa bioquímicamente el exceso de grasa corporal y cómo se traduce todo esto en problemas de salud para el paciente. Pero también es cierto que yo, al igual que usted, soy un proponente férreo y absoluto del respeto, de esa inclusividad para tratar de ofrecer apoyo, ayuda y finalmente tratar de incidir en la salud del paciente. Y aún así yo considero que no puedo obviar el hecho de decirle al paciente: "Usted tiene un problema de peso importante que coadyuva a su enfermedad, a su cuadro doloroso, y no podemos no verlo". No, yo sí te diría que sí podemos no verlo, A ver, que es difícil porque desde que yo estudié medicina, no hay una sola patología que no aparezca la palabra obesidad o sobrepeso como factor de riesgo, como etiología, como claro, o sea, todo, ¿sí? okey. Pero ¿qué pasa si no lo dices? Porque, como te decía, es esa preocupación a medias de no, es que yo te lo estoy diciendo por tu salud. Sí, Y sí, exacto, yo no estoy hablando como de amigos, sino de, ok, yo en mi consulta, ¿sí? okey. Yo estas preguntas ya me las hice porque cambiar el paradigma está dificilísimo, Sí, por ¿sí? supuesto. O sea, nosotros como sociedad, o sea, somos machistas, somos gordofóbicos y somos un montón de cosas. Entonces, primero hay que aceptarlo y para poder deconstruir, pues hay que hacer las preguntas que tú estás haciendo, Sí, ¿sí? exacto, las preguntas incómodas. Ahora, yo no estoy diciendo, porque la gente a veces se confunde mucho cuando escucha este tipo de discursos, es como, ah, no, pues ahora celebremos a los gordos. No, nadie está celebrando nada. Exacto. Estoy hablando de salud de todas las tallas, estoy hablando que gente que puede ser de una talla X o una talla Y
pueden ser igual de sanos, igual de enfermos. Y entender que es una Y que, realidad. o sea, si yo tengo un paciente que tiene una fractura de cadera o que Así es. tiene una infección en alguna articulación y pesa X números, porque no voy a decir, porque eso es estigmatizar, pero pesa algo que para nosotros como ortopedistas consideramos que está, oh no, qué gran complicación. Y adicionalmente, tiene una hipertensión y la glucosa está fatal. Y, no, pues este no es sano. Ajá. Pero no es sano solo por la forma de su cuerpo, es porque necesita un internista que lo ponga en buenas condiciones para que yo le pueda operar. Sí. De esas personas yo no estoy hablando, porque esas no están sanas, eso no es salud, Ok. ¿sí? O sea, no sé, tiene un problema de coagulación y aparte tiene una diabetes que está muy mal controlada y tiene falla renal y aparte es, entre comillas, gordo, pues no, de eso no lo vamos a discutir. Estoy hablando de la mujer completamente acuerpada, Ok. grande, talla, que, no sé, XL, 2XL, 3XL, Ujú. que viene a mi consulta porque le duele la espalda baja y le duele las rodillas y le duelen los talones desde hace 15 años y tiene menos de 45 años, y entonces inmediatamente tú ya hiciste el juicio. Bueno, tú o quien está oyendo. Sí. Es, pues está gordísima. ¿Cómo no le va a ¿Y doler? qué es Claro. lo que pasa? Y que si tú la escuchas, te vas a dar cuenta que tiene criterios de dolor lumbar inflamatorio. Menor de 45 años, le duele más de 3 meses, mejora con AINES, aparece en reposo, mejora con un poco de movilidad, le tocas las articulaciones acroiliacas, le duelen, tiene puntos de entesitis por todas partes y resulta que estamos ante una espondiloartritis, Claro. que tuvo un retraso diagnóstico de 6 años. ¿Sí? Y entonces a esa paciente le vas a decir, no, pues yo creo que tienes una espondiloartritis, pero además, ¿sabes qué? Yo creo que el peso, si te quedas callado, Ujú. le haces los estudios, lo mandas con el reumatólogo, le confirma el diagnóstico y empieza su tratamiento, se le quita el dolor y hace el ejercicio que le gusta, que el que siente que es bueno para ella, y no le opinaste de su cuerpo, no pasó absolutamente nada. Ok. Es una mujer grande, sin dolor, con un diagnóstico, con un tratamiento y con movilidad libre y feliz. Ok. Con laboratorios completamente normales, perfil de lípidos, tiroides bien, ciclos menstruales normales, puede tener hijos, o sea, porque esto ahorita estamos hablando de ortopedia, de un poquito de reumatología, pero esto también se puede llevar a todas las especialidades o pues todo este estigma de las mujeres gordas que supuestamente no pueden tener hijos. Claro que Ujú. sí, ¿sí? Sí, claro. Entonces, si no dices nada, estás haciendo mejores cosas. Porque es que mira, mucha gente dice, no, es que eso es factor de riesgo para muchísimas cosas. Y la forma como Raquel Lobatón y todas sus socias lo dicen es, ok, ser de piel súper blanca es factor de riesgo para tener melanoma, Exacto. ¿verdad? Sí. ¿Le puedes cambiar la piel a alguien? No. No. Entonces tú dices, ah, sí, pero el peso sí se puede cambiar. No, el peso de un paciente no es una conducta y por lo tanto no se puede modificar a nuestro antojo. La gente pensaría que sí, que una dieta restrictiva, que una dieta no sé cómo, no sé qué, no sé qué, pero la verdad, ahí viene otra teoría que te digo, no soy la experta, pero se llama el set point, que Ujú. dice que tu cuerpo le gusta estar en cierto punto y por más de que tú hagas lo que tú hagas, va a querer llegar a ese punto, como los dientes, como, no sé, yo usé brackets de adolescente, ¿no? Entonces te quitan los brackets y otra vez se te enchuecan los dientes, Ujú. ¿no? Sí. Pero esto lo estoy explicando súper sencillo, pero a lo que voy es, otra vez, en esa cifra del 95, del 100% de la gente que hace dieta, solo el 5% lo logra. ¿Qué hacemos con ese 95%? Exacto. Sensibilizarlos, decirles, no, es que está terrible, si baja de peso, o está todavía cosas más feas, si es eh, paciente muy, muy, muy grande, tiene una artrosis de rodilla terrible, necesita una cirugía, una prótesis, y ahora resulta que no, es que no te puedo operar hasta que no te hagas el bypass. No te puedo operar porque es que es muy riesgoso hacerte una prótesis. Ah, pero no es riesgoso hacerse un bypass. ¿Cómo? O sea, ya ves, yo sé que, o sea, veo tus ojos como de, ah, no, 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 para nada. pero es posible, ¿sí? Y no estás haciendo daño, porque otra vez,
quien está sano está sano. Ujú. Y quien no lo está, pues entonces llévalo al cardiólogo, llévalo al gastroenterólogo. Y si requiere asesoría nutricional, porque no estoy diciendo que la gente sepa comer bien, porque ese es otro gran tema, ¿no? Eso es una relación toda patológica, ¿no? De la vida y la comida y eso, que no debería ser así, uno podría comer libre, intuitivamente y estaría bien, ¿sí? Sí, Pero sí, entonces, si lo ves desnutrido, que eso no tiene que ver con el tamaño de un cuerpo, pues mándale una asesoría nutricional, ¿sí? Pero no lo hagas en pro de una disque salud, porque lo único que está pasando es que estás viendo un cuerpo gordo, porque entonces todo lo mismo que le dirías a un gordo se lo dirías a un flaco y eso no está pasando. sí, tiene razón. A un delgado no te estás preocupando por su salud porque está súper flaco. Nunca le estás diciendo, oye, por tu salud, yo creo que puedes tener osteoporosis, que se sabe que es cierto, Sí, ¿no? Entonces, todo lo que le digas a un, entre comillas, gordo, se lo tendrías que hacer igual a un paciente delgado. Y eso es un poco la invitación que se le hacemos a los pacientes. Es como, no, no, señora, es que tiene que bajar de peso, si no, no la puedo operar de la columna. Y es como, bueno, doctor, dígame lo que le iba a decir a una señora igual que yo, pero de no sé cuántos kilos menos. Entonces, eso es lo que yo quiero. No, es que hay más riesgos. Pues sí, como el melanoma con la piel blanca. Pues entonces ahí está el reto de nosotros como ortopedistas de hacer bien nuestra tarea. Entonces, si sabemos que unas prótesis se pueden aflojar, pues echémosles más ganas, ¿no? sí, O, o, o desde el principio decimos, oye, hay que hacer esto, pero quiero que sepas que los riesgos de, no sé, de revisión de prótesis está un poco más. Ahora aquí hay otro tema, y yo sé que se puede poner un poquito más denso. Pues toda la literatura que nosotros conocemos y que consumimos y que leemos y que interpretamos, pues también tiene el sesgo del estigma de peso y de la gordofobia. sí, Porque pues todo esto está muy difícil de probar que es al contrario, porque ¿cómo vas a probar que la supuesta obesidad hace que duran las rodillas si de todas maneras ya estás con el sesgo que estás diciendo que sí? Como tú bien lo dijiste, estos pacientes ya no quieren consultar, pues porque para que los regañen y les digan cómo se ven, ellos tienen un espejo. no, o plantearles un objetivo que no es realista, que llegue un paciente y Ujú. decirle: "Necesitas bajar 50 kilos". Es Eso, que el número de dónde lo sacaron, o sea, sí, eso no, o sea, eso sí de plano es abrir la puerta a a la completa decepción mutua. sí, exacto, porque entonces ahora o sea, ni tengo diagnóstico y ahora resulta que tengo que bajar de peso, ya me dijeron, ya sé, entre comillas, porque eso es lo que la sociedad siempre ha dicho y los doctores también, pero pues, oye, es que no puedo caminar. Ah, no, es que sí tiene que bajar de peso, pero es que no puedo caminar porque me duele, entonces no me puedo mover, entonces eso se llama el catch-22 y eso es como, pues no te puedo operar porque no te has bajado de peso, pero no puedes bajar de peso porque no estás caminando. Entonces el uno Ujú, bloquea al otro y así es un círculo del que la gente pues se cansa y la gente se cansa de que la traten mal. Y pues yo también, o sea, yo también soy paciente y entonces cuando te dicen claro. que tienes que bajar de peso, cuando no, y resulta que no, que tenías un diagnóstico, siendo doctora, Sí, por supuesto, claro, ¿sí? claro. Entonces, yo sí te invitaría a que prueba a no decirlo, a ver qué cambia. Okey, okey. Y es muy interesante porque, la gran mayoría de ortopedistas de nuestro país tenemos la oportunidad de practicar la ortopedia, la medicina en el medio institucional de gobierno y en el medio privado. Ujú. Están quienes únicamente están de un lado o únicamente están del otro, pero bueno, el común denominador es que todos vemos pacientes. Todos vemos Sí, personas que llegan con una afección del sistema musculoesquelético que necesita atención de un experto, que ese somos nosotros. La diferencia es si lo está haciendo a través del medio público, de gobierno o del medio privado. Y cómo los abordamos y cómo le damos seguimiento a ese caso y cómo lo llevamos a un feliz término. Porque, ujú, digo, eso sería motivo de otra plática probablemente, de, pues, de las desafortunadamente grandes diferencias que tiene el paciente desde que inicia con su padecimiento hasta que se resuelve de manera definitiva en el medio público o en el medio privado. Estamos, ¿verdad? sí,
Y, por ejemplo, los que desarrollamos primordialmente la práctica institucional, pues también nos tenemos que ceñir a las guías de práctica clínica que rigen a nuestro país, donde ya hemos hablado ad nauseum de pues los detalles y las áreas de oportunidad y que si están viejas, que si se tienen que actualizar y que si ya utilizan clasificaciones que están en desuso, porque sobrepeso y obesidad son factores de contraindicación relativa para ciertos procedimientos, porque así lo dice la guía. Está mal, a lo mejor la tenemos que revisar, tenemos que hacer, ir y venir, pero dejaron de ser contraindicaciones absolutas para pasar a ser contraindicaciones relativas. Y en una ocasión, también en un curso, escuchando al doctor Ebert Mérida, Ujú, ortopedista, cirujano de cadera de Magdalena de las de Salinas en Ciudad cadera. de México, hablaba muy insistente de esto también. Decía, compañeros médicos ortopedistas, no pueden negar un procedimiento quirúrgico a un paciente por su peso. Eso ya es un problema que ocasionó jurisprudencia y que ya está legislado y se llama discriminación. Se llama Dice discriminación entonces, completamente. pero no faltó quien preguntó, los que preguntamos, y entonces, ¿qué sucede con nuestras guías de la práctica clínica? ¿Cómo empatamos eso, sobre todo en la institución? Y bueno, yo creo que aquí se nos abre la puerta a una muy amplia posibilidad de seguir platicando y platicando y platicando de esto, pero yo creo que nos estaríamos saliendo un poco del tema. Pero yo creo que te puedo dar una respuesta parcial ¿Ok? y es otra vez, hagamos lo que sabemos hacer como médicos. Sí. No estoy hablando como ortopedistas. Ujú, Hay un orden, sí. ¿sí? Haces una historia clínica, haces una impresión diagnóstica, tomas estudios, estableces un análisis y haces un plan, ¿de acuerdo? Sí. Entonces hay que pedirle lo mismo a nuestros colegas, a los anestesiólogos, los que hacen la valoración preparatoria. No, doctor, no le puedo meter a esa paciente porque está demasiado gorda. Ujú, A ver, doctor, otra vez, sus laboratorios están normales, su corazón funciona bien. Le estoy demostrando que esto está bien y que solo a sus ojos ocupa más espacio. claro. No la contraindique. Que no se reduzca a una situación de fobias y filias, ¿verdad? Ajá, ajá, es que sí. Y entonces, bueno, no sé, sé que esto es audio, pero tú y yo nos estamos viendo por video, pero Sí, ya viste que lo que tengo aquí atrás, ¿no? sí, sí. Este es mi sillón favorito de mi consultorio. Ok, Es un sillón grande y muy cómodo para que mis pacientes se sientan cómodos en mi consultorio. claro. Entonces, invitación a los ortopedistas que tengan sillitas con descansabrazos. O sea, me ha pasado que yo me siento a veces en un sitio y pues como que siento que estoy ajustada y ahora imagínense un paciente que esté más grande y que Sí, no quepa en una sillita, que tenga miedo que se rompa, que lo vayan a juzgar. O sea, venir al doctor no es fácil. O sea, sí exacto. podemos ser intimidantes y si aparte lo primero que estamos viendo es peso y cuerpos y cómo criticar, o sea, de verdad, no opinemos del cuerpo de nadie, busquemos la manera que el paciente esté lo más cómodo posible y de esa manera nosotros vamos a poder dar una mejor atención, el paciente va a quedar mucho más tranquilo y vamos a poder ayudarle. De acuerdo. O sea, batas más grandes, camillas que puedan soportar pesos diferentes, sillones o sillas que no tengan descansabrazos para que la gente se pueda sentar, ¿no? No todos los pacientes son delgados, no deberían serlo tampoco, somos diferentes. De acuerdo. Totalmente. Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo. Esta tan interesante plática, tan interesante y tan amena, que ya se nos fue media hora sin darnos cuenta. Sí, Y bueno, le agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad, sobre todo la amabilidad que ha tenido para mi persona y para el colegio que represento. Le extiendo la más cordial invitación a Guadalajara, al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, a la muchas Federación gracias. Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Ojalá que no sea nuestra última plática. Yo creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero y estoy seguro de que este episodio va a levantar ámpula. Para Ay, bien, sí, pero bueno, para bueno, bien. No, para y bien, no está bien, porque nos va a hay hacer que hablar de incomodar. esto, nos va a hacer hablar. Sí, en la medida en que incomodemos un poco, eso genera esas preguntas que tú hiciste muy bien hechas. Gracias.
y hay respuestas que no tenemos y está bien no tenerlas, pero Claro, podemos investigar, podemos cuestionar. Entonces, no, yo te agradezco a ti el espacio. Yo creo que de una persona a la vez podemos hacer unos pequeños cambios que, como digo yo, mi trinchera está aquí en este consultorio y aquí es donde yo hago lo que me parece que es lo correcto para que un paciente se sienta bien tratado. Y claro que seguiremos hablando y si no, pues nos vemos en Femecot, espero, claro que sí, para por supuesto. octubre. Ah, exactamente, nos vemos en Veracruz. Muy bien. Muy bien, doctora, le agradezco mucho, que esté muy bien. Estimados colegiados, este fue nuestro capítulo con la doctora Ana Serrano, cirujano ortopedista de la Ciudad de México, del Centro Médico ABC. Tratamos el tema de la ortopedia incluyente y bueno, se abre la gran posibilidad para tocar el tema en nuestro contexto, en nuestra práctica, en nuestro colegio y que estemos receptivos, sobre todo, que tengamos la disponibilidad de cambiar paradigmas, porque así es como se logran los cambios de fondo. Les agradezco mucho nuevamente su atención. Les pido, como en todos los episodios, que nos sigan escuchando, que compartan nuestro episodio y que opinen al respecto. Estamos en contacto, comunidad Samojal News. Hasta la próxima. Gracias.